Mari, Incheta Emilia Millado Perchún. Vengo del territorio de la Punta Willimapo, el distrito 25, y hoy día como mujer mapuche y diputada de la República tuve la posibilidad de venir a hacer una visita inspectiva como diputada, pero al mismo tiempo también como mujer mapuche. Para nuestros pueblos indígenas en Chile ha sido complejo la situación de persecución que el Estado ha tenido, y hoy día se encuentra especialmente nuestra autoridad espiritual, como es el Machi Celestino Córdoba, cumpliendo una condena muy alta, y donde la verdad de la forma cual él ha sido condenado han sido con pruebas absolutamente falsas, como lo ha sido el montaje de la Operación Huracán. Así que por lo tanto fue un diálogo bastante amplio, casi 3 horas, y por lo tanto también me llevo una gran responsabilidad que he asumido con el ambiente Machi Celestino, porque hay que revisar la situación y generar una propuesta respecto a cómo se debe tratar en los diversos recintos donde tenemos a muchos lamienes que han estado recluidos, estos procesados y muchos otros condenados a raíz de la reivindicación territorial. Y especialmente aquí en la cárcel de Temuco es necesario revisar su condición de trato interno, donde también ellos han sido maltratados, han sido violentados y donde también hay amenazas de muerte. Eso ha sido bastante grave, el cual yo me voy con una gran preocupación y también una tarea de señalarlo públicamente a las diversas autoridades que tienen que resolver esta situación, al Ministerio de Justicia, donde en el breve plazo y en el corto plazo, por la salud de nuestro lamien, el Machi Celestino Córdoba, él debe ser autorizado a su rehue en el corto plazo, porque él necesita cambiar el rehue y él necesita disponer de las horas que requiere en los plazos que así lo estima también, y donde para nuestra espiritualidad y desde la religiosidad y la cosmovisión del pueblo mapuche es necesario que prontamente se le pueda autorizar. Ha ingresado diversas solicitudes para poder que se revise esta situación en Gendarmería, en el Ministerio de Justicia. También lo ha hecho en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Indígena de la Cámara de Diputados, y asimismo ha ingresado solicitudes en La Moneda. Por lo tanto, yo espero reforzar aquellas solicitudes y ojalá prontamente podamos tener al Machi en el rehue, donde él requiere estar nuevamente en la renovación de la energía, del equilibrio y la espiritualidad de nuestro pueblo. Para mí ha sido importante hoy día contar con también el conocimiento cultural y ancestral de quienes le han acompañado, y valoro todo el esfuerzo que está haciendo la red de apoyo al Machi. Creo que nosotros como pueblo mapuche tenemos que generar la unidad. Hoy día está él, así como está también condenado con sentencia, como lo está también en un tercer juicio nuestra lamien Machi Francisca Linconao, y como hay muchos otros que a raíz de la reivindicación territorial lamentablemente nos encontramos en las diversas cárceles. Eso debe cambiar, y por lo tanto necesitamos que todos nuestros lamienes nos unamos en una causa que es defender los derechos de nuestro pueblo. Así que por lo tanto mi compromiso está en aquella revisión, y donde esperamos también que prontamente se pudiera revisar la sentencia del Machi, ya que a raíz de las pruebas de montaje él hoy día está condenado. Por lo tanto, eso es injusto, ha sido también una falta de respeto y a la dignidad de nuestro pueblo, y especialmente del pueblo mapuche acá en el Gualmapu. En La Moneda, por lo tanto, yo espero reforzar aquellas solicitudes y ojalá prontamente podamos tener al Machi en el rehue, donde él requiere estar nuevamente en la renovación de la energía, del equilibrio y la espiritualidad de nuestro pueblo. Para mí ha sido importante hoy día contar con también el conocimiento cultural y ancestral de quienes le han acompañado, y valoro todo el esfuerzo que está haciendo la red de apoyo al Machi. Creo que nosotros como pueblo mapuche tenemos que generar la unidad. Hoy día está él, así como está también condenado con sentencia, como lo está también en un tercer juicio nuestra lamien Machi Francisca Linconao, y como hay muchos otros que a raíz de la reivindicación territorial
lamentablemente nos encontramos en las diversas cárceles. Eso debe cambiar y por lo tanto necesitamos que todos nuestros lamienes nos unamos en una causa que es defender los derechos de nuestro pueblo, así que por lo tanto mi compromiso está en aquella revisión y donde esperamos también que prontamente se pudiera revisar la sentencia del Machi, ya que a raíz de las pruebas de montaje él hoy día está condenado. Por lo tanto, eso es injusto, ha sido también una falta de respeto y a la dignidad de nuestro pueblo y especialmente del pueblo mapuche acá en el Gualmapu.